Clase 3.1. Valor aproximado. En el problema nos pide que calculemos el valor de la división 33 entre 7 y realicemos lo siguiente. Redondeemos el resultado hasta las centésimas para el número 1. Nos dice aquí una información muy valiosa. Dice, en ciencias se usan dos clases de números, los que cuentan o definen y los que resultan de una medición. Es decir, por ejemplo, un conteo o tal cosa se define por los siguientes números y los otros que nosotros obtenemos al hacer una medida o que los científicos o otras personas en ciencias han medido. Y nos dice además que el número contado o definido se puede expresar su valor exacto, pero el valor exacto de un número de medida no puede conocerse. Y esto se da dado que dos reglas, a pesar de que pareciera que son idénticas y que nos van a dar las mismas medidas, no es así. Pueden hacer la prueba de comparar dos o más reglas y van a ver que aunque las mismas tengan 10 centímetros o 15 centímetros, no abarcan la misma amplitud, es decir, la misma anchura o la misma longitud. No abarcan lo mismo. Puede ser que por un poquito, así como decimos, por un pelito, eh, una regla mida un poquito más o un poquito menos que la otra en respecto a los 10 centímetros, a los 15 centímetros o a la medida que tenga esas reglas. Entonces ahí es válido lo de aproximación. Y si no se recuerdan en aproximación, esto tiene que ver con los números decimales. Por ejemplo, el decimal 3.1415.6. Aquí tiene pues 5 cifras decimales. Podemos listar con las que comúnmente trabajamos es que la primera cifra decimal se llama décimas, la segunda se llama centésima y la tercera se llama milésimas. Y así podemos seguir listando, nombrando cada uno de los decimales que continúan. Y en ciencias hay números los cuales tienen muchísimos decimales, infinitos números decimales, y por lo tanto conviene trabajar un, un valor más pequeño, un valor redondeado. Ahora que ya tenemos un poco claro esto, la división, el resultado nosotros lo debemos de aproximar hasta la centésima, es decir, hasta acá, hasta la segunda cifra decimal. Por lo tanto, conviene dividir hasta que obtengamos tres cifras decimales. Vamos a realizar la división 33 entre 7. Entonces, vamos a utilizar la tabla del 7, 33 entre 7. Y aquí debemos de pensar nosotros por qué número hay que multiplicar el 7 para que nos dé como resultado 33 o casi 33. Podemos pensar 7 por 4 es 28, es un número muy cercano a 33. Veamos el siguiente número, 7 por 5 es 35, también es muy cercano a 33, pero ojo que al multiplicar por 5 nos pasamos del número y no nos podemos pasar de 33. Por lo tanto, la respuesta aquí en este caso será 4. 7 por 4 es 28, hacemos la resta, 33 menos 28 nos da como resultado 5. Aquí el 3 no le puede quitar al 8, lo que hacemos es prestarle al otro 3, este queda en valor de 2, y el 1 que le prestamos al 3, que ahora es 2, se lo ponemos a este número, este 3, casualmente es 3, y nos queda que se convierte en 13. Entonces 13 menos 8 es 5 y 2 menos 2 es 0. Pero cuando tenemos 0 ya en la última resta, en la última columna, a la izquierda, entonces nosotros podemos optar ya por no escribir ese 0. Voy a continuar la división, no me voy a quedar hasta acá porque recordemos que debemos de dividir o hacer divisiones hasta que tengamos tres cifras decimales, que sería lo equivalente a las milésimas, para poder aproximar o redondear el resultado. Entonces para ello agrego un 0. Si yo agrego un 0 aquí, la primera vez que lo agregue en el residuo, debo de agregar un punto decimal en el cociente o en la respuesta. Ahora sí, prosigo con la división, que es 50 entre 7. 50 entre 7 toca a 7 porque 7 por 7 es 49. Hacemos las restas, 50 menos 49, voy a hacer esta resta de un solo, me da como resultado 1. Agrego otro 0, como aquí ya agregamos un punto decimal y es la segunda vez que añado un 0, ya no hay que añadir otro punto. Y la nueva división es 10 entre 7. 10 entre 7 corresponde a 1,
y 1 por 7 o 7 por 1 es 7. Hacemos la resta, 10 menos 7 nos da como resultado 3. Agrego otro 0 y mi nueva división es 30 entre 7. 30 entre 7 toca 4, 7 por 4 es 28. Hacemos la resta y acá nos da como residuo 2. Yo podría haber continuado la división. Vemos que esta división va para largo. Está como que bastante difícil poder hacer que nuestro que nuestro residuo sea 0 para poder decir finalizamos por completo la división. Entonces vamos a aproximar o redondear, es lo que nos piden en el número 1, que redondeemos el resultado hasta las centésimas. El cociente, el resultado o el número que debemos de redondear es este, 4.714. Aquí tenemos las décimas, las centésimas y aquí tenemos las milésimas. Entonces vamos a aproximar hasta la segunda cifra, hasta las centésimas, y el criterio de aproximación es de que vamos a observar la siguiente cifra de hasta donde queremos aproximar. Si esta es mayor o igual a 5 a la siguiente cifra, le aumentamos un 1 a la cifra que yo quiero aproximar. Si es menor que 5, lo dejamos tal cual hasta donde está. En este caso, yo quiero aproximar hasta aquí, hasta la segunda cifra decimal. El siguiente número después de 1 es un 4. 4, como esa comparación de 5 es menor que 5. Entonces, como es menor que 5, aplico el segundo criterio y dejo el número tal cual como está aproximando hasta esa cifra. Es decir, que 4.714 es aproximadamente o se aproxima a 4.71. Si en lugar de este 4 yo hubiese tenido un 5, un 6, un 7, un 8, un 9, entonces yo iba a aproximar mediante la regla 1 o el caso 1 y le tenía que sumar a este número un 1, es decir que me iba a quedar 4.72, pero ese no fue el caso. Entonces ahí ya tenemos el número 1. El número 2 nos pide la diferencia entre el valor real y el valor redondeado. Al aproximar las centésimas se genera un margen de error que su valor absoluto puede ser a lo sumo de 0.005. Esto debido a que si el dígito que sigue a 1 en el número 4.71 fuese 5 o mayor a 5, entonces se debió aproximar a 4.72, pero ese no fue el caso. Entonces es más o menos 0.05. Esa es la diferencia porque es el número que nosotros hemos obtenido. Es decir, restamos el número original, que aquí en la división nosotros obtuvimos 4.714, pero si hacemos la división con la calculadora nos puede dar mucho más números. Lo vamos a hacer 33 entre 7 y eso nos da este número con muchos decimales, 28, 57, 14. Ahí lo tenemos, 28, 57, 14. Entonces, si a esto nosotros le restamos el valor aproximado, 4.71, se lo vamos a restar aquí en la calculadora, menos 4.71, nos da aquí un número que se conoce como notación científica. Esto traduciéndoselo a español, o a un número que sí estamos acostumbrados a ver, sería 0.04285.714. Entonces de aquí es donde sale el hecho de que aproximadamente hay una diferencia de casi 0.5 o es el margen de error en la aproximación. Ahora el número 3 nos dice calcula el rango del valor real. Considerando el margen de error se puede encontrar el rango del valor real. Es decir, que al redondear 4.71, este se puede expresar, este puede representar muchos valores. Por ejemplo, el 4.71, que es el valor que nosotros hemos tomado de aproximación, puede representar que sea, por ejemplo, 4.705. Y si nosotros aproximamos esto, obtenemos 4.71. También puede ser otro valor como por ejemplo 4.0
706 y así sucesivamente hasta llegar a 4.714. Aquí, vea, todavía aquí este lo podemos aproximar a como 4.71, porque es un 4. Ya si tenemos un 4.715, aquí nosotros ya teníamos que aproximar a 4.72. Entonces, este caso queda descartado, por lo tanto, el rango sería que debe de ir entre estos valores, entre 4.705 y 4.714. Este valor lo toma, entonces vamos a decir que 4.705 menor o igual, porque puede tomar este valor, y 4.71 va a ser menor que 4.715. Voy a tomar el valor que no incluye, pero como aquí dice menor, es como que si yo estuviera incluyendo este. Otra forma, si no me comprenden esto, sería que en lugar del 4.715, entonces yo escriba menor o igual acá 4.714. Este sería ya utilizando otro valor, pero como aquí decimos que solo es menor, entonces empezaría el conteo o llegaría el conteo hasta acá, hasta el segundo caso. Vamos a ver el comprende. Nos dice cuando se calcula un cociente aplicando un proceso de división o mediante el uso de calculadoras se puede obtener hasta 8 o más dígitos, infinitos dígitos. Hay casos en los que sí es posible. Para redondear 2 a 2 o 3 cifras significativas se aplican las reglas de redondeo aprendidas en educación básica. Estas reglas nosotros se aprenden en quinto grado. Entonces este es como un repaso. Y aquí están las reglas. Si el primer dígito que se eliminará es menor que 5, ese dígito y todos los dígitos que le siguen simplemente se eliminan. Es como en este caso. Teníamos el número 4.714285. Queremos aproximar hasta la segunda cifra. El primer número que sigue después de la segunda cifra es un 4. Como 4 es menor que 5, entonces simplemente estos números los quitamos, ya no los escribimos. Pero si el primer dígito que se eliminará es mayor de 5, o si es 5 seguidos de dígitos diferentes de 0, todos los dígitos siguientes se suprimen y el valor del último dígito que se conserva se aumenta en una unidad. Es lo que yo les explicaba, que si aquí nosotros en lugar del 4 hubiésemos tenido un 5, entonces hubiéramos aproximado a 4.72. Eliminamos todos estos dígitos y al último número, que era un 1, le sumamos otro 1. Siempre se suma un 1. Aquí casualmente nos dio 1. O el decimal era 1. Entonces le sumamos un 1. Nos dice el número obtenido después de aplicar redondeo se llama valor aproximado. Y al resultado con todos los dígitos se le llama valor real o valor exacto. A la diferencia entre el valor real y el valor aproximado se le llama margen de error. El valor absoluto del margen de error puede ser como máximo la mitad de la unidad a la que se aproxima un número. Si se tiene como resultado 12 redondeado hasta las unidades, el valor absoluto del margen de error puede ser como máximo 0.5. Por lo tanto, el valor real puede estar entre 0.5 y 12.5. Es decir, esta expresión que tenemos aquí, esta desigualdad, que un valor aproximado de 12 es mayor o igual que 11.5 y menor que 12.5. Está entre estos dos valores. Estas son las fronteras. De ahí no puede pasar. Si el resultado fuese 8.4 redondeado hasta las décimas, el valor absoluto del margen de error puede ser como máximo 0.05. Por lo tanto, el valor real puede estar entre 0.35 y 8.45. Aquí tenemos la desigualdad que expresa ese caso. En el lapicito les dice a ustedes, para cada uno de los siguientes literales, determina el valor aproximado según se indica en cada caso. Hay que redondear hasta las décimas, hasta la primera cifra decimal acá. Ustedes tienen que aplicar ya sea este primer caso o el segundo caso de redondeo. Luego calculan el valor absoluto de margen de error. Hay que restar a este número completo el valor aproximado. Eso lo pueden hacer con una calculadora. Y ese sería el margen de error. Luego les pide que determinen el rango del valor absoluto. Es decir, con el margen de error al número aproximado se los restan y se los suman y así van a obtener estos valores frontera.
Por ejemplo, aquí el margen de error era 0.5. 12 menos 0.5 nos da 11.5 y 12 más 0.5 nos da 12.5. Este lleva y el signo igual y este no lo lleva, esa desigualdad. Así lo van a obtener. En cambio, aquí les pide que calculen y redondeen a las centésimas. Hay que hacer una división. Yo en este caso recomiendo que aquí resolvamos para redondear a las décimas los tres literales y en el otro solo el literal D. Es decir, que hay que trabajar literal A, B, C y D.